Buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio donde hablaremos sobre algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de México durante el siglo XIX. En este proyecto abordaremos la reforma liberal, el Segundo Imperio Mexicano, la República Restaurada y el Porfiriato. También explicaremos sus características políticas, económicas y sociales, así como los grupos opositores que surgieron en cada etapa. Estos procesos históricos fueron muy importantes porque ayudaron a transformar el país y dejaron en consecuencias que todavía influyen en México actualmente. Durante estos años, México atravesó guerras, intervenciones extranjeras, cambio político y conflictos sociales que marcaron el rumbo de la nación. Además, se enfrentaron dos ideologías diferentes, las liberales y los conservadores, quienes tenían distintas ideas sobre cómo debía gobernarse el país. Para empezar, hablaremos sobre la reforma liberal. ¿Qué es este movimiento? La reforma liberal fue un conjunto de cambios políticos y sociales, impulsados principalmente por Benito Juárez y otros liberales, entre 1855 y 1863. Su objetivo era modernizar México y disminuir el poder de la Iglesia y del ejército. ¿Por qué los liberales querían hacer esos cambios? Porque consideraban que la Iglesia tenía demasiado privilegio y mucha influencia en el gobierno y en la economía. Los liberales buscaban igualdad ante la ley y un país más moderno. ¿Cuáles fueron las principales leyes de esta etapa? Las más importantes fueron las leyes de reforma. La ley Juárez eliminó privilegios de militares y religiosos. La ley Leto obligó a vender propiedades de la iglesia. La ley Iglesias reguló los cobros por servicios religiosos. ¿Cómo reaccionaron los conservadores ante esta etapa? Los conservadores estaban en desacuerdo porque defendían las tradiciones y el poder de la Iglesia. Esto provocó la guerra de reformas y una guerra civil entre liberales y conservadores. ¿Y quién ganó esta guerra? Los liberales, encabezados por Benito Juárez, lograron triunfar gracias a esto las leyes de reforma continuaron vigentes. La reforma liberal fue importante porque superó oficialmente a la Iglesia del Estado, estableció principios de igualdad y libertad en México. Segundo Imperio Mexicano. Después de la guerra de la reforma ocurrió el Segundo Imperio Mexicano. ¿Cómo comenzó? México tenía muchas deudas económicas con países europeos. Francia aprovechó esta situación para intervenir militarmente en el país. Además, los conservadores mexicanos buscaban establecer una monarquía y apoyaban la llegada de Maximiliano de Habsburgo. ¿Y quién fue Maximiliano? Fue un archiduque de Austria que aceptó convertirse en emperador de México en 1864 junto con su esposa Carlota. ¿Y cómo fue su gobierno? Aunque era emperador, Maximiliano tenía algunas ideas liberales. Intentó mejorar la educación y apoyar a ciertos sectores sociales. Sin embargo, muchos mexicanos rechazaban la intervención extranjera y defendían la república encabezada por Benito Juárez. ¿Y qué le pasó a Benito Juárez durante ese tiempo? Juárez mantuvo su gobierno y continuó luchando contra el imperio desde diferentes partes del país. ¿Y cómo terminó el Segundo Imperio? Cuando Francia retiró su apoyo militar, el imperio comenzó a debilitarse. Maximiliano fue capturado en Querétaro y fusilado en 1860. Terminó el Segundo Imperio Mexicano y se restauró nuevamente la República. Ahora hablaremos de la República Restaurada. ¿Qué fue este periodo? Fue la etapa en la que Benito Juárez regresó al poder después de derrotar el imperio. ¿Y cuáles eran los objetivos principales de este gobierno?
reconstruir el país después de tantos conflictos y fortalecer las instituciones políticas. También se impulsó la educación política, el desarrollo económico y las ideas liberales. ¿Qué problemas enfrentó esta etapa? México tenía conflictos y dificultades económicas por políticos internos. ¿Y qué pasó después de la muerte de Benito Juárez? Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia, pero surgieron nuevos conflictos políticos. Uno de los principales opositores fue Porfirio Díaz, quien criticaba la relación presidencial. Ahora pasamos al porfiriato. ¿Qué fue esta etapa? Fue la etapa en la que Porfirio Díaz gobernó México durante más de 30 años, desde 1876 hasta 1911. ¿Cuáles fueron las características económicas del porfiriato? Hubo crecimientos económicos y modernización. Se construyeron ferrocarriles, fábricas, puertos y líneas telegráficas. Además llegaron intervenciones extranjeras del país, países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. ¿Toda la población se benefició de este movimiento? No, aunque la economía creció, la riqueza se concentró en pocas personas y aumentó la desigualdad social. ¿Cómo era la situación de campesinos y obreros? Muchos campesinos perdieron sus tierras y trabajan en haciendas, en condiciones difíciles. Los obreros también tenían largas jornadas laborales y bajos salarios. Y políticamente, ¿cómo era el gobierno de Porfirio Díaz? Era un gobierno autoritario, las elecciones no eran realmente libres y muchos opositores eran perseguidos o encarcelados. ¿Y qué grupos opositores surgieron? Surgieron periodistas, campesinos, obreros y políticos que exigían democracia y mejorar las condiciones. Uno de los principales opositores fue Francisco I. Madero, quien defendía el principio del sufragio efectivo, no reelección. ¿Cuál fue la consecuencia de esta inconformidad? La inconformidad social provocó el inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Y para concluir, ¿qué importancia tuvieron estas etapas históricas para México? La reforma liberal ayudó a modernizar el país y superó la Iglesia del Estado. El Segundo Imperio Mexicano representó una intervención extranjera del conflicto entre liberales y conservadores. La República restaurada buscó reconstruir el país y fortalecer las instituciones nacionales. Finalmente, el porfiriato impulsó el crecimiento económico, pero también provocó la desigualdad social y falta de democracia. Este conversatorio podemos decir que todos estos acontecimientos fueron fundamentales para la transformación de México durante el siglo XIX. La reforma liberal fue importante porque ayudó a modernizar el país y establecer nuevas leyes que promovían la igualdad ante la ley. Además, logró separar a la Iglesia del Estado, algo que cambió la organización política y social de México. El Segundo Imperio Mexicano representó un periodo difícil para el país, ya que hubo intervención extranjera y conflictos entre liberales y conservadores. Aunque Maximiliano intentó gobernar México, gran parte de la población defendía la república y rechazaba un gobierno impuesto por otro país. Después, durante la República restaurada, Benito Juárez buscó reconstruir el país después de años de guerra y problemas económicos. En esta etapa se fortaleció la educación pública y se intentó darle estabilidad política a México.
adelante llegó el porfiriato, una etapa que tuvo grandes avances económicos y técnicos. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se construyeron ferrocarriles, fábricas y sistemas de comunicación que ayudaron al crecimiento económico del país. Sin embargo, no toda la población se benefició de esos avances. Muchos campesinos y obreros vivían en pobreza y trabajaban en las malas condiciones, mientras que la riqueza quedaba en manos de una poca persona. Además, el gobierno de Porfirio Díaz limitaba la libertad política y perseguía a quienes estaban en contra de él, lo que provocó descontento social. Por esta razón, comenzaron a surgir grupos opositores que exigían democracia, justicia y mejores oportunidades para la población. Todo este descontento finalmente provocó el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, uno de los movimientos más importantes de la historia de México. Gracias al estudio de estos acontecimientos podemos entender cómo México fue construyendo su identidad político, económica y social. También aprendemos la importancia de la democracia, la igualdad y la participación de la sociedad en las decisiones del país. Esperemos que este conversatorio haya ayudado a comprender mejor esos procesos históricos y su impacto en la actualidad. Muchas gracias por ver. Maestra, pónganos, nos esforzamos, jiji. Aquí unos bloopers. ¿Y qué consecuencias tuvo esta inconformidad? ¡Madre! ¿Y cuál?